muchas gracias por la invitación y que podamos juntos compartir la palabra de Dios. Un saludo afectuoso para cada uno de ustedes, queridos hermanos, así a la distancia. Ojalá que esto pase pronto para que podamos tener nuevamente las reuniones presenciales que hacen tanto bien al espíritu, al alma y al cuerpo. En esta oportunidad, como ustedes me pidieron, vamos a considerar el pasaje en Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, y vamos a empezar del versículo 41, porque es importante ver la conexión que tiene con lo que vamos a meditar. ¿Se escucha bien, verdad? Versículo 41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3.000 personas. Qué predicación, ¿verdad? Qué poder de la palabra de Dios. Versículo 42. Dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando, unánimes, cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Una hermosa palabra de Dios que ojalá nos hable a cada uno de nosotros. Hablando sobre este tema, John Stott describe aquí las 4 marcas de una iglesia viva. Podríamos decir las 4 características de una iglesia vigente, porque la iglesia de Dios está viva y está vigente en medio de estos tiempos. Puse como título, para no pasar por alto una palabrita que a veces la pasamos muy por ligero, la importancia de la constancia. El tema va a ser la importancia de la constancia, más allá que vamos a ver las características de las 4 características de una iglesia viva. ¿Cuál es la importancia de la constancia? En primer lugar, constancia en la enseñanza. Fíjese que leíamos ahí en el versículo 42, y perseveraban. Esa palabra ahí es atención constante. Perseveraban en qué? En la enseñanza. Podemos decir que estaban ávidos de conocimiento. Vamos a ver quiénes eran. Tenían constancia en la comunión. Tenían constancia en la cena del Señor, lo que llamamos el partimiento del pan, lo que aquí describe Lucas como el partimiento del pan. Y constancia en la comunión con Dios, es decir, orando, hablando con Dios. Debemos darnos cuenta del valor de la perseverancia cuando leemos este pasaje. Lo primero que rescatamos ahí, como lo acabamos de leer, es la palabra perseveraban. ¿Qué es perseverancia? ¿Entendemos lo que es la perseverancia? Lo transcribo de una definición del diccionario. Se conoce como perseverancia a la firmeza o constancia en una cosa. Perseverancia a la firmeza o constancia en una cosa. También alude a la duración permanente o continua de una cosa. Como tal, la perseverancia es constancia, persistencia, firmeza, dedicación o tesón. Pero fíjense en qué importante, tanto en las ideas como en las actitudes, o sea, en las acciones.
en la realización de algo, en la ejecución de los propósitos y también en las resoluciones del ánimo. Una persona perseverante persigue sus objetivos con tesón, es dedicada, acaba lo que ha empezado, se mantiene concentrada y trabajando en su tarea con constancia. Y también en las resoluciones del ánimo. Ustedes saben que este tipo de personas que son constantes, que son disciplinadas, si fracasa, vuelve a intentarlo mejorando el método. Qué importante es ver cuando leemos este pasaje, perseveraban. Porque tenemos que darnos cuenta, yo me doy cuenta muchas veces que quiero empezar algo y muchas veces por algunas cuestiones se me dificulte y dejo de lado lo que quería empezar. Cada año que empieza debemos tener ideas o propósitos de lo que queremos hacer. Muchas veces he propuesto y propongo que como cristianos tengamos una lectura de toda la Escritura, de toda la Biblia. Cuando digo toda, hablo de Génesis hasta Apocalipsis. Es necesario que tengamos una lectura, un conocimiento total y cabal de las Escrituras. Se entiende que todo hijo de Dios debe leer la Biblia. Y creo que todos los que me están escuchando leemos la Biblia, ¿verdad? ¿De qué manera la leemos? En forma constante, en forma esporádica. Empezamos un estudio, lo dejamos. Realmente el tema de la perseverancia es un tema delicado. Porque ustedes saben, a veces en nuestra vida queremos comenzar algo. Por ejemplo, algo que trajo tanto daño en este tiempo de encierro por la pandemia es que muchas personas aumentaron de peso. Entonces, ¿qué dice? Bueno, voy a comenzar con una dieta. ¿Cuándo la vamos a empezar? Bueno, hoy es sábado, no vamos a empezar hoy. Mañana es domingo. Me desquito. Voy a empezar el lunes. Y el lunes comenzamos una dieta. La seguimos el martes, pero el miércoles ya empezamos a flaquear. Porque realmente enseguida nos desilusionamos o nuestra mente no está preparada para esto. Ustedes conocen ese refrán. Hay un refrán que dice, persevera, ¿y qué más dice? Y triunfarás. En alusión a esto, en cohesión con esto, el apóstol Pablo escribe en Filipenses capítulo 4, versículo 1, dice ahí, estad firmes en el Señor. Cuando dice estar firme es estar estable, estar arraigados fuertemente, fiel a los principios bíblicos, nos está hablando de un carácter íntegro, sin ambigüedades. Pero en el pasaje que estamos leyendo de Hechos, nos preguntamos, ¿quiénes son estos que perseveraban? Los que perseveraban eran aquellos que habían hecho profesión de fe. Por eso leímos el versículo 41, dice así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3.000 personas. Estas 3.000 personas eran niños en Cristo, pero deseaban como niños la leche espiritual no adulterada. La contraposición o el contrapunto de la constancia, ¿qué es? La inconstancia. Y Santiago habla de esto. Dice que el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Esta clase de persona, el inconstante, emprende 1.000 cosas con entusiasmo y no termina ninguna. Tal persona no tendrá una experiencia feliz ni ejercerá influencia efectiva en la iglesia o en el mundo. No lo tendrá. Puede ser un genio brillante, pero terminará como un meteoro apagándose en la oscuridad.
Por eso el apóstol, en la lectura de Efesios, dice: nuestra única regla de estabilidad es estar firmes en el Señor. La falta de resolución o de resolver algo nos dice: déjalo para después. Hay tiempo. Hay más tiempo que vida. Déjalo para después. Hay que tomar la resolución de comenzar algo. Y en estos tiempos de pandemia, donde hay tanta incertidumbre, los gobiernos tienen incertidumbre, la ciencia tiene incertidumbre. Ustedes saben que algunos piensan de una forma del COVID y otros piensan de una forma totalmente opuesta, de cómo se producen los contagios, de cómo no se producen, etcétera, etcétera. Vivimos en un mundo que está desconcertado. Por eso es importante, queridos hermanos, que en este tiempo de pandemia tomemos la resolución y la perseverancia de ahora adquirir conocimiento. De hecho, estamos aquí reunidos para aprender de la palabra de Dios, aprender algo más. Aquellos convertidos, su preocupación estaba centrada en la enseñanza que transmitían aquellos que habían estado con Jesús y que tenían escondidos los tesoros de la sabiduría y de la salvación. Estos recién nacidos a la fe, convertidos y llenos del Espíritu Santo, no estaban dedicados a disfrutar de una experiencia mística que les hiciera olvidar la necesidad de pensar o de razonar sobre lo que creían. La fe y el pensar van juntos y no separados. En una sociedad como la nuestra y en un mundo extremadamente cambiante, es imperioso la necesidad de aprender la palabra de Dios. Para saber, como dice Pedro en 1 Pedro 3:15, contestar ante todo aquel que os demande razón de vuestra esperanza. ¿Qué decimos en estos tiempos de COVID? ¿Nos afirmamos a la Escritura o pensamos como el mundo, no sabemos qué hacer? Qué importante que es el conocimiento. Fíjese que lo primero que menciona acá Lucas es que perseveraban en la enseñanza, en la doctrina o enseñanza de los apóstoles. Qué importante es la instrucción. Anoté aquí: los gobiernos que se preocupan por sus habitantes se dan cuenta de lo importante que es la educación para la población. Por ello hacen inversiones importantes de dinero para sostener la educación. Hace poco leí en un WhatsApp que me enviaron, que le preguntaron al primer ministro de Alemania, Angela Merkel, ¿por qué hacía tanta inversión en educación? ¿Saben cuál fue la respuesta? Porque los ignorantes nos cuestan mucho dinero. Angela Merkel. Evidentemente, el pueblo de Dios debe conocer la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la voluntad de Dios para el pueblo de Dios se encuentra en la palabra de Dios, la Biblia. Ahí tenemos la enseñanza de los apóstoles. Fíjense qué interesante que aquellos nuevos creyentes sabían que Jesús había nombrado a los apóstoles para que fueran los maestros de la iglesia. Y procuraban aprender todo lo posible y perseverar en la doctrina. ¿Cómo podemos conocer la voluntad de Dios si no leo la Biblia? Debo leer la Biblia para conocer la voluntad de Dios. Evidentemente, la gran preocupación de nuestro Salvador, el Señor Jesús, es dejar bien en claro las instrucciones para la iglesia. Por eso instruyó a los 12 en forma personal. ¿Qué clase de discipulado? ¿Qué ejemplo de discipulado nos muestra el Señor? ¿Cuánto nos falta esto en muchas de nuestras iglesias? A veces pasamos por alto el discipulado personal.
El desconocimiento, hermanos queridos, trae destrucción, trae miseria, trae dolor, trae pobreza. Oseas capítulo 4, versículo 6, un pasaje que a veces conocemos de memoria. Hace una advertencia. ¿Qué había pasado con el pueblo de Israel? ¿Saben qué dice el profeta Oseas? Mi pueblo es destruido por falta de ¿qué? De conocimiento. Por falta de conocimiento. Evidentemente, hermanos queridos, la iglesia debe enseñar. Pero también es responsabilidad de cada hijo de Dios, cada miembro de Dios, buscar el conocimiento, no menospreciar la instrucción. El conocimiento es el precursor del éxito. ¿Se lo vuelvo a repetir? El conocimiento es el precursor del éxito. Evidentemente, este conocimiento no debe ser el que se guarda en la mente solamente. Debe ser aplicado. Debe ser aplicado y debemos dominar el arte de la constancia y de la disciplina. No es una mala palabra disciplina, es una buena palabra. Para ello se requiere del esfuerzo humano constante. ¿Qué es la disciplina? Dijimos que la perseverancia. ¿Pero qué es la disciplina? ¿Saben qué es la disciplina? Es la mente entrenada para controlar nuestras vidas. Eso es la disciplina. Es la mente controlada para controlar nuestras vidas. Como dijimos, la palabra de Dios, los apóstoles se han ocupado para que el pueblo de Dios busque la unidad y el conocimiento. El apóstol Pablo ruega en Efesios capítulo 4, versículo 13. Dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Evidentemente, Efesios es una carta maravillosa. Habla de la nueva vida en Cristo. Y dice el apóstol, hasta que todos, no algunos. Por supuesto que este mismo pasaje de Efesios nombra a maestros y enseñadores como un don especial. Pero no por eso estamos nosotros limitados a no estudiar. Debemos todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Efesios 4:13. Por esta razón también nosotros, dice el apóstol también en Colosenses 1:9, desde el día que lo supimos, no hemos cesado de orar por vosotros y de rogar, dice orar y de rogar, que seáis llenos del conocimiento de la voluntad en toda sabiduría y comprensión espiritual. Esto es muy importante. En toda sabiduría y comprensión espiritual. El apóstol lo que está diciendo que no se trata solamente de un conocimiento intelectual, sino que debemos llevarlo al plano de la experiencia. Debe ser un conocimiento experimental. Por eso el apóstol le recomienda a Timoteo, un joven creyente. Dice, entre tanto que llego, ocúpate en la lectura de las Escrituras, la exhortación y la enseñanza. Qué importante es tener constancia en esta cosa, en el conocimiento, en aprender cada día. Hay muchos pasajes más, no tenemos tiempo. Pero ¿qué aprendían? Tenía una enseñanza especial, una doctrina. Evidentemente, los apóstoles tenían un enorme trabajo en sus manos al instruir a las multitudes que venían a Cristo. También lo tiene la iglesia hoy, la gran responsabilidad de instruir a los que vienen a los pies de Cristo. El contenido de sus enseñanzas, ¿en qué consistían? En los hechos y el significado de la vida de Jesús de Nazaret. La enseñanza estaba combinada con la predicación, pero la doctrina tenía un lugar prominente en la vida de aquella iglesia naciente. Y debe ser una perspectiva de la iglesia de todos los tiempos y de la iglesia de estos tiempos.
Es bueno, queridos hermanos y hermanas, aprovechar los tiempos y las oportunidades para aprender. No debemos menospreciar la enseñanza. Hay un pasaje, ténganlo en cuenta, en Proverbios capítulo 5, versículo 12. Proverbios 5, versículo 12. Mire lo que dice ahí la palabra de Dios. Si tienen la Biblia, lo buscan y lo marcan si quieren. 5:12. Está hablando de la instrucción a un hijo. Entonces, como una advertencia, le dice, y digas, ¿cómo he aborrecido la instrucción? Y mi corazón ha despreciado la corrección. No he escuchado la voz de mis maestros, ni he inclinado mi oído a mis instructores. He estado a punto de completa ruina en medio de la asamblea y la congregación. Proverbios 5:12. No digas, cuidado, que llegue el tiempo y estés diciendo esto, que no sea tarde, que sea el tiempo para aprender de la palabra de Dios. Por eso es instructivo, como se pasa la hora, seguir el ejemplo de María, la hermana de Marta y Lázaro. Dice ahí en Lucas 10:38, mientras iban ellos de camino, él entró en cierta aldea, el Señor y los discípulos, y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Y ella tenía una hermana que se llamaba María. Fíjense que, me encanta esta expresión, dice que sentada a los pies del Señor, escuchaba su palabra. Hermanos y hermanas queridos, que podamos tener el tiempo para escuchar la palabra, pero también la dedicación para leer y estudiar su palabra en forma personal. Qué ejemplo hermoso el de María. Marta, por supuesto, le llama la atención al Señor y dice, ¿no te das cuenta, Señor? Estoy en tanta actividad y no me ayuda. Y el Señor le dice, Marta, Marta, tú estás preocupada y molesta por tantas cosas. Pero una sola cosa es necesaria y María ha escogido la parte buena o la buena parte, la cual no le será quitada. Nuestra dedicación a la palabra de Dios debe hacerse con temor y reverencia. Preguntarnos, ¿qué me quiere decir este pasaje en las Escrituras? Tengan en cuenta, hermanos, que acumular conocimiento intelectual sin tener un conocimiento experimental puede ser de poco provecho. Hay muchas personas que conocen intelectualmente la Escritura, pero que no son salvas. Es triste, ¿no? No por saber mucho se es más espiritual. Nuestra máxima preocupación debe ser meditar la vida de Cristo. Es más importante ser santo que saber mucho. No por saber muchas cosas se está más cerca de Dios. El caso de Marta pensaba que cuanto más hacía era más espiritual, y no es así. Hermanos queridos, a Dios no se lo conoce primordialmente por el estudio, sino por la experiencia de vivir en su presencia. Qué interesante, ¿verdad? Porque si hay algo que nos cambia, es estar en la presencia de Dios. Que nos transforma, es estar en la presencia de Dios, estudiando su palabra. Y esa experiencia le es concedida a aquellos cuya pasión no es el estudio de Dios, sino Dios mismo. Poder entrar en su presencia y poder postrarnos ante su majestad y gloria. Y solamente una advertencia para los que estudiamos la palabra de Dios. Anoté aquí. El conocimiento es para compartir, para la edificación de la iglesia y no para competir. Lo vuelvo a repetir, el conocimiento es para compartir y no para competir. Yo sé más, yo sé menos,
es para la edificación del pueblo, primero para la edificación de uno, y también para la edificación del pueblo de Dios. Mario, se me va la hora, no sé qué hago. Dale 10 minutitos más, así avanzás un chiquitito. 10 minutitos más. Vale. El segundo punto, gracias, de la marca de una iglesia viva, esperé que apago el teléfono, me están llamando, de una iglesia viva, es la comunión. Hemos leído, ahí perseveraban en la doctrina de los apóstoles y en la comunión. Ahí dice en el versículo 2:42, que llama nuestra atención, en la comunión unos con otros. La presencia aquí del artículo definido en 2:42 probablemente señalaba la comunión espiritual que mantenía unidos a los cristianos. El grupo de cristianos también manifestaba comunión en las cosas materiales. Cuando leemos que vendían sus posesiones, lo hacían, presten atención, voluntariamente como una ofrenda y no compulsivamente como una obligación. El derecho de posesión privada nunca fue abolido. El grupo de apóstoles solo controlaba aquello que se le daba. Algunos han dicho, de una forma disparatada, este es el comienzo del comunismo, es un disparate eso. Aquí nada que ver. Los apóstoles controlaban aquello que se le daba y la distribución no era por igual. Preste atención al pasaje, después lo vamos a ver detenidamente, sino de acuerdo a las necesidades. No se pensaba todo por igual. ¿Qué necesidad tenía uno más que el otro? Se le daba de acuerdo a las necesidades. Esto es estar ocupado realmente en las personas. Esto era comunión cristiana en acción. Porque el significado principal de expresar la comunión es a través, muchas veces, de las dádivas de cosas materiales. La palabra comunión, que es la traducción de koinonía. ¿Han escuchado esa palabra, no? Koinonía. Este término describe aquellas cosas que tenemos en común. Lo que compartimos como creyentes en Cristo. Esto se refiere a dos verdades complementarias. En primer lugar, compartimos la gracia de Dios. El apóstol Juan comienza su primera carta con estas palabras: nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Pablo hablaba ahí de la comunión que tenemos con el Espíritu Santo. La comunidad auténtica es una comunidad trinitaria. Los creyentes participamos en común en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero hay un segundo aspecto de la koinonía, que también tenemos comunión o en común lo que damos. Este es el aspecto en que pone énfasis Lucas, el que acabamos de leer. Dice la palabra de Dios: todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, vendían propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Evidentemente, hermanos, a veces leemos este pasaje rápidamente y nos incomoda un poco. ¿Debemos imitar literalmente a estos creyentes? Vieron que a veces cuando predicamos el Evangelio algunos piensan y dicen: no, pero me van a pedir que venda las cosas, ustedes van a esto, aquello. Hay una desinformación, evidentemente, esto. El Señor llamó a algunos discípulos a una pobreza voluntaria total. ¿Se acuerdan el caso del joven rico que se acercó al Señor? ¿Qué debo hacer para recibir la vida eterna? Después de una conversación con el Señor, ¿qué le dice el Señor a este joven? Vende tus posesiones y dáselo a los pobres. Y sígueme. ¿Qué pasó? Se volvió a su hogar triste. Pero esto no es una ley, fue un caso providencial y único en las Escrituras. No siempre es así. Muchos han tomado este camino,
Tal es el caso de León Tolstoy. León Tolstoy es un escritor, un hombre muy adinerado, que comenzó a tener una vida de pobreza, dejó todo su dinero, toda su riqueza para vivir una vida que él pensaba que era la vida que debía vivir un discípulo de Jesús. Por supuesto que la lista de personas así sería interminable. Pero no todos los discípulos de Cristo están llamados a esto. La prohibición de la propiedad privada es una doctrina marxista, no cristiana. ¿Se entiende? Esto es lo que promovía el comunismo, pero no el cristianismo. La comunión, la disposición a compartir generosa y voluntariamente es un principio permanente. Una iglesia llena del Espíritu es una iglesia generosa. La generosidad siempre ha sido una característica del pueblo cristiano porque nuestro Dios es un Dios generoso. Dos características de una iglesia viva, vigente, que lo podamos tener en consideración cada día de nuestras vidas. La constancia en la enseñanza, la constancia, en este caso, de la comunión. Que el Señor nos ayude a cada uno de nosotros. Vamos a terminar acá para seguir la próxima reunión. ¿Te parece, Mario? Pero que pensemos en todo esto. Que el Señor, esto se escribió hace muchos años, es el principio de la iglesia. Ha cambiado la sociedad, han cambiado un montón de situaciones, la tecnología ha avanzado en forma alarmante, pero el hombre sigue siendo igual. Aquellos hombres de hechos son los mismos hombres de hoy, con dudas, con problemas, desorientados, que necesitan de la palabra de Dios. Y el pueblo de Dios necesita instruirse, necesita comunión. Gracias a Dios que tenemos estos dispositivos tecnológicos que podemos de esta manera comunicarnos y estar en comunión. No nos podemos apretar, no nos podemos abrazar, pero de esta manera transmitir el amor de Dios para cada uno de nosotros. Que Dios bendiga su palabra y la podamos aplicar cada día en nuestras vidas. Si eso lo permite, vamos a terminar muy brevemente con lo que queda, que es muy importante, que habla del partimiento del pan y de las oraciones, y el capítulo 3 del milagro hecho por Pedro en la entrada, en la hora de la oración. Que Dios bendiga su palabra. Amén.